El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti.
Y sí, Padre Santo, gracias, Señor, por este día, Padre. Gracias por un día más de vida, Señor, que tú nos has regalado, Padre. Gracias, Señor, porque a pesar de cómo somos a veces, Señor, tú nos amas aún así, Señor. Tú nos proteges y tú nos cuidas, Señor, incondicionalmente, Padre Santo. Gracias, Señor, por todas y cada una de las bendiciones que tú nos regalas, Señor, que tú nos das, Señor, y que tú llenas en nuestras vidas, Señor, en nuestras casas, en nuestras familias, Señor. Gracias, Señor, porque con estos tiempos que corren, Señor, tú nunca nos has abandonado, Señor. Al contrario, Padre Santo, nos has enseñado, Señor, que solo contigo podemos seguir, Señor, que solo por ti estamos vivos, Señor, y que es gracias a ti, Señor, que estamos bien, Señor. Yo te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo tu iglesia, Señor, que aunque no nos podamos ver, Señor, físicamente, Padre Santo, tú estás en cada una de las casas, Señor. Gracias porque cada domingo nos podemos seguir reuniendo, Señor, en comunión, Señor, no físicamente, Padre Santo, pero sí en nuestras casas, Señor, cada uno, Señor, y tú estás presente en todos y cada uno de ellos, Señor. Te pido que tú sigas bendiciendo, Señor, estos tiempos, Señor, en los que corren, Señor, en nuestras casas, Padre. Que pronto podamos vernos, Señor, podamos saludarnos, Señor, y podamos tener esa comunión, Señor, físicamente, Señor, que tanto también anhelamos, Señor, y Padre Santo, confiamos, Señor, en que todo esto pronto terminará, Señor, y nuevamente podremos estar juntos, Señor. Gracias, Padre Santo, una vez más por tu amor, Señor, por cómo eres con nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
La semana pasada se nos invitaba, se nos animaba a tomar estos cartoncitos, que por cierto, si alguno no lo tiene, que me lo pida o se lo pida el hermano David y gustosamente se lo dará. Cartoncitos que pretenden poner en marcha lo que se denomina mundialmente la Operación Andrés, y que consiste en nada más y en nada menos que, así como Andrés presentó a Jesús a su hermano Pedro, cada uno de nosotros también hagamos esto, al menos con las 10 personas que caben en esta lista, aunque si uno necesita más que la pida, porque da igual 10 que 20, cuantos más mejor. Y sabéis que no es la Operación Andrés, no es la campaña lo que hace posible que esas personas cambien su situación, así como Pedro cambió su situación al escuchar a Andrés y recibir y conocer a Cristo. Va a ser otra cosa lo que lo hará posible. Esas 10 personas, o una, o 3, o 5, pero todas las que pongáis en esa lista, en realidad son montañas que deben ser movidas. Acabamos de cantar, hoy las montañas por la fe se moverán con su poder. Y si algo necesita este mundo es una iglesia que crea esto. Y que cuando ponga un hombre aquí, por muy montaña y muy alta que le parezca la montaña, no dude ni por un instante que las montañas se moverán. Ni por un instante. No es una simple campaña. Es poner delante del Señor y presentar al Señor la vida de aquellos que nos pueden parecer una montaña espiritual. Gente que a nuestro alrededor, en familia, en vecinos, en compañeros, que decimos, este no se convierte ni para atrás. Hermano, jamás digas eso, jamás, de una persona, porque Dios tiene poder para mover montañas. Y el poder de la campaña y el poder del testimonio que se ha venido dando de Jesús desde que vino a esta tierra hasta nuestros días, se manifiesta, por una parte, en nuestras relaciones diarias con aquellos con los que convivimos. Podemos hacer campañas para que todo el mundo escuche el Evangelio en un estadio, en una plaza, pero la más poderosa y la que más resultados ha tenido, tiene y seguramente tendrá en el pasado y en el presente y en el futuro, es aquella que tiene que ver con nuestras relaciones diarias. Ese es parte del éxito de que tú y yo estemos hoy aquí 2000 años después. Que hubo gente que a sus relaciones cotidianas les presentó a Cristo y creyó que las montañas se podrían mover por la fe en Jesús. Y al creer eso, hicieron lo segundo que hay que hacer para que esas montañas se muevan, que es clamar a Dios, que es interceder a Dios para que haga lo que solo Dios puede hacer. Aprovechar las relaciones cotidianas y orar y clamar a Dios por esas almas que han de ser movidas de la muerte a la vida, de la condenación al cielo. Esas dos razones son las que han dado éxito al testimonio de la Iglesia, tanto que 2000 años después aquí estamos nosotros. Porque alguien cercano a nosotros nos invitó a conocer a Jesús. Y porque alguien cercano a nosotros oró, y a veces durante muchísimo tiempo, para que nosotros estuviéramos con Cristo y conociéramos a Cristo. El hermano David abundó la semana pasada en su mensaje en la parte que tiene que ver con las relaciones. Yo quiero abundar en la segunda parte, la que tiene que ver con la oración. ¿Por qué? Porque curiosamente no existe una frase en los evangelios en la que oigamos a los discípulos decir a Jesús: enséñanos a predicar, ni enséñanos a hacer milagros, ni enséñanos a hacer discípulos. No encontramos una frase en la que los discípulos le pidan eso a Jesús. Y estaremos de acuerdo que eran cosas importantes,
que debían aprender para la misión que luego se les encomendaría. Pero para todo eso, a ellos les bastó con el ejemplo de Jesús, con lo que le vieron hacer y le oyeron decir. Sin embargo, sí hay una frase en el Evangelio en la que oímos a los discípulos diciéndole a Jesús: enséñanos a orar. Eso sí se lo pidieron. Y puede que esta fuera la petición más inteligente que le hicieron los discípulos al Señor y por la que nosotros hoy deberemos estar muy agradecidos y muy atentos a este mensaje. Porque está claro que para ellos los milagros, la predicación, la enseñanza y la manera de vivir de Jesús eran el resultado de una vida de oración y de una manera de orar que era muy diferente a la que ellos tenían. Porque los discípulos oraban, no es que no orasen, pero algo veían en Jesús, en su manera de vivir, en su poder, que decían: algo hace Él que no hacemos nosotros. Algo tiene Él que no tenemos nosotros. Y así fue. Así fue. Que un día, dice Lucas 11:1, estaba Jesús orando en un cierto lugar y cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos la fuente del poder para la evangelización, para la enseñanza, para los milagros, para la vida que tú vives. Enséñanos a orar, porque se daban cuenta que había algo diferente, que había una fuente de poder en Él distinta a la que ellos mismos manejaban como buenos judíos, a la hora que tocaba y en el lugar que tocaba. Y de aquello que Jesús tuvo a bien enseñarles y hoy nos enseña a nosotros, lo primero que quiero dejar claro y que nos conviene entender es que Jesús, cuando enseñó sobre la oración y les enseñó a orar, no les enseñó un sortilegio, una fórmula mágica. No les enseñó el abracadabra de los magos. ¿Y cuántas veces se usa la oración que Jesús enseñó como el abracadabra de los magos? Y si no va bien una vez, lo rezas 12 veces. Y al final seguro que algo cae. Eso no lo enseñó el Señor Jesús. No era su intención darles una fórmula mágica, un abracadabra cristiano para poder mover el brazo de Dios. No tiene que ver, por supuesto, tampoco con una ostentación pública de espiritualidad. Mateo 6:6 dice: tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. Y de hecho nos dice Lucas 5:16, con frecuencia Jesús se apartaba lejos para orar. Por tanto, no es una ostentación espiritual. No tenemos que parecer magos, gurús del cristianismo. Ni tenemos tampoco que usar la oración que nos enseñó el Señor como si fuera un sortilegio, el abracadabra de los magos. Eso es importante tenerlo en cuenta, a fin de no aprender lo que Jesús nunca quiso enseñarnos en relación con la oración. Pero lo que sí que necesitamos entender y aprender es lo que sí era esa oración de Jesús, que no era otra cosa que una relación íntima con el Padre. Eso es lo que enseña cuando enseña a orar. Enseña a tener una relación íntima con el Padre. Y nos da los contenidos de una relación íntima con el Padre. Los términos en que una relación íntima con el Padre deben concurrir y deben ocurrir en nuestra vida. Para nosotros que no somos Jesús, esa oración deberá ser trinitaria además. Porque es una oración o relación con el Padre. Es una oración o relación en el nombre del Hijo. Es una oración o relación ayudada y acompañada por el Espíritu Santo. Todo lo que Dios es, sus tres personas, han de estar presentes en esa relación, tal como enseña el Señor Jesús, no solo en el Padre Nuestro, sino en otros muchos textos de los Evangelios. De manera que entendiendo esto y practicándolo como lo que es una relación íntima con el Dios Trino, nuestra oración desate el mismo poder que Jesús tuvo para predicar, para enseñar, hacer todo tipo de señales y prodigios y vivir la vida que agrada a Dios, incluida también nuestra operación Andrés, nuestras 10 montañas, que por difíciles que nos parezcan, nada es difícil para Dios.
Así que observemos esa oración trinitaria con más detalle. Permitidme que os lo comparta, como ya hice la semana pasada en el primer culto, dentro de este lanzamiento de este tiempo, de esta campaña, Operación Andrés. Y me refería a esta oración como una oración dirigida al Padre. A Él está dirigida la oración. Así es como se relacionaba Jesús con su Padre y así es como todo poder del Padre le era dado al Hijo. Y el Padre Nuestro, que se nos acaba de leer y que podemos usar literalmente para orar, claro que sí, es perfecto en todos sus contenidos, solamente que no lo confundamos con un sortilegio. Pero claro que lo podemos repetir. Es perfecto en todos sus términos. Pero sobre todo es una guía perfecta, no tanto para repetir como un sortilegio, insisto, o fórmula mágica, sino para mostrarnos los correctos principios y contenidos de una oración que exige una relación con el Padre y desata su poder para que las montañas, sea cual sea que tengas en tu vida, y sobre todo aquellas que tienen que ver con la fe de las personas a las que amamos y que aún no son de Cristo, sean movidas. Y lo primero que nos encontramos es con la expresión Abba, la expresión hebrea, que se traduce padre o papá incluso, porque es una expresión íntima. Insisto, la oración que Jesús practicaba era una relación íntima con el Abba, papá. Por tanto, solo puede ser la conversación entre un hijo de Dios y su padre. Así que lo primero que tienes que resolver antes de ponerte a recitar el Padre Nuestro como si fuera una fórmula mágica es si eres o no su hijo. Y si eres su hijo o su hija, entonces ya estás en condiciones de poder emprender esta relación íntima en la que te diriges al Padre llamándole Abba, papá, Padre. Si aún no eres un hijo de Dios, este es un buen momento para comenzar, para que finalmente puedas tener esa relación. Y solamente aquellos que entregan su vida a Cristo y le piden que la salve, la perdone, la transforme con fe, son hechos hijos de Dios. Padre, la conversación entre un hijo y su padre. Esa es la oración que Jesús tenía y que desataba tanto poder en él y que desatará el mismo poder en cada uno de nosotros. Padre. Y en segundo lugar dice nuestro. Y qué importante es, porque realmente el más legitimado para decir al Padre, Padre mío, es el propio Jesús. Porque de hecho Él es el unigénito del Padre. Es el único hijo realmente a todos los efectos del Padre. Y por tanto Él podría decir Padre mío. Y a nosotros, sin embargo, nos enseña a decir Padre nuestro. Porque si algo anhela el Padre es un pueblo, una familia. Y que los miembros de esa familia se identifiquen entre sí. Y se sientan parte de un pueblo, de una familia. Y que tengan una relación con el Padre de muchos. De manera que el egoísmo es sacado de nosotros para dirigirnos y relacionarnos con el Padre en términos, aunque estemos solos en el rincón, en términos colectivos. A mí me recuerda esto la tremenda oración de Nehemías. Cuando le cuentan cómo estaba Jerusalén, su reacción fue ayunar y orar, buscar al Padre, a Dios. ¿Y cómo lo busca? Confesando el pecado del pueblo de Dios, de aquellos que habían cometido sus padres. Pero él mismo dice, y yo también, Señor, y yo también he pecado con ellos. Y lo dice un hombre que no había estado en el Israel, que fue condenado a la deportación, porque no había nacido en ese momento. Fue y sin embargo se identificó con el pueblo. Y eso agrada a Dios, cuando somos capaces de sentirnos e identificarnos con el pueblo de Dios. Es una oración para hacer, sí, en secreto, pero no egoísta, no solitaria, no como si no tuviéramos a nadie más y no perteneciéramos a nada más. Qué importante es entender el Padre nuestro, hermanos, nuestro. ¿Tú crees que tu Padre estará contento cuando vas a tu aposento a orar y no tienes comunión y relación con su familia? Los que somos padres aquí sabemos cuánto duele ver a un hermano enfrentado con otro. Cuánto duele recibir a un hermano, a un hijo que viene a contarte tus cosas y saber que está peleado con el otro. Eso le duele al Padre. Por eso el Padre nuestro, entender el nuestro, este es muy importante.
Porque en la relación con el Padre haremos bien de resolver nuestros problemas fraternales, a fin de que el Padre nos reciba con alegría, sabiendo que sus hijos tienen comunión, que sus hijos están en paz. Qué importante es entender esto. Padre nuestro, que estás en los cielos, porque es la oración y es la relación de un hijo que busca con fe las cosas de arriba, que desea traer a esta tierra del es muy difícil, del no puedo o no es posible, la perfecta perspectiva e ilimitado poder del cielo, de aquel para quien nada es difícil, para quien nada es imposible. Es inteligente orar así, porque al buscar las cosas de arriba, estás buscando la visión que Dios tiene y que tú y yo no tenemos de lo que está pasando aquí abajo, y el poder que Él tiene y que tú y yo no tenemos para lo que se necesite aquí abajo. Es inteligente, es sabio. Padre nuestro que estás en los cielos. Buscamos las cosas de arriba y que las cosas de arriba irrumpan en nuestra vida y a través de nosotros. Esa es la oración, esa es la relación de Jesús con el Padre, y así fue que tuvo el poder que tuvo, hizo lo que hizo. Pero así es como nos enseña a que tú y yo también lo podamos tener. Aquí abajo, en el texto que va después de la mujer samaritana, en Juan 4, dice: vosotros decís que faltan 4 meses para la siega. Esa es la visión que aquí abajo tenemos. Nosotros decimos: uy, España es muy dura, uy, aquí para que se convierta uno, madre, mi vecino, pues no llevo tiempo yo diciéndole, mi familiar, hermano, hermana. Jesús dice: levanta la mirada, Padre nuestro que estás en los cielos, levanta la mirada y ved que los campos ya están blancos para la siega. Aquí no lo vemos, aquí todos son, uy, qué difícil, pero Dios lo ve de otra manera. Así oraba Jesús y así nos enseña a orar a nosotros. Santificado sea tu nombre. Claro, claro, claro. Esta es la oración, la relación de un hijo que no solo ama al Padre, sino que le adora y tiene temor de Él. Temor reverente, no miedo, temor reverente. ¿Por qué? Porque está dirigiéndose al Padre celestial, al que está en los cielos, aquel que es 3 veces santo. Y uno que tiene una buena relación y una sana relación con Dios tiene que tener ese reverente amor a Dios. Santificado sea tu nombre. Cuando lo nombremos, cuando siquiera pensemos en Él, hagámoslo teniendo en cuenta quién es. Él, por medio de Cristo, nos ha llamado amigos. Por medio de la fe en Jesucristo nos ha hecho sus hijos. Pero no podemos olvidar que Él es el Todopoderoso, el 3 veces santo. Ni podemos ni debemos olvidarlo. Por eso la ley misma dice: no tomes el nombre del Señor tu Dios en vano. No lo tomes en vano. No juegues con Dios. Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, venga tu reino. Os aconsejo, más que lo que voy a decir yo de estas palabras, que vengáis la semana que viene, a lo mejor a este mismo culto, porque si Dios quiere, entenderemos muy claramente lo que implica esta oración: hágase tu voluntad, venga tu reino. Porque es la oración de un hijo que ama y se entrega por completo al gobierno y dirección de Dios para todas las facetas de la vida, para todas. No es el que va a orar para que Dios de alguna manera intervenga en sus aciertos y errores. Es el que va a orar a Dios pidiendo la dirección antes, si es posible, de cometer los errores. Porque lo contrario no es pedir: hágase tu voluntad y venga tu reino. Lo contrario es: adapta tu voluntad y adapta tu reino a mis peticiones, a mis deseos y a mis acciones. Y créeme, como se nos decía en el culto anterior, eso es absurdo. Eso es absurdo. Por eso haremos bien, oraremos bien y nos relacionaremos bien con Dios. Y habrá poder para nuestra vida cuando sometemos nuestra voluntad a la suya, cuando deseamos que quien gobierne y reine sea Él y no nosotros. Perdónanos, así como nosotros perdonamos. Qué importante es presentarnos delante de Dios, habiendo resuelto, como decía antes, cuando hablábamos del nuestro, también este asunto. ¿Por qué? Porque necesitamos sanidad emocional y espiritual. Necesitamos ser perdonados de errores que cometemos y sanados de las consecuencias incluso de esos errores. Pero es sabio, es inteligente, es prudente y agrada a Dios
que no estemos dispuestos a pedirle perdón cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Porque si algo ofende a Dios es que le estés pidiendo perdón, sanidad para tus emociones y no seas capaz de perdonar a aquel que te dañó. Eso no es lo que enseña Jesús. Y por eso muchas veces nuestra oración está falta de ese poder que Él tenía. Jesús estuvo dispuesto a perdonar hasta a los que estaban crucificándole. Por eso no lo necesitó nunca, pero si lo hubiera necesitado, hubiera podido pedir perdón al Padre con la seguridad de que lo recibiría, porque su corazón estaba dispuesto a perdonar a otros. Y por eso hay palabras, y una parábola en concreto, donde muy severamente Jesús señala a aquellos dos deudores, recordáis, uno que se le perdonó muchísimo, porque clamó, perdóname y te lo devolveré. Y luego cuando sale tenía un vecino que le debía mucho menos, le dijo lo mismo, perdóname y te lo devolveré. Y no quiso, recordáis la parábola, ¿verdad? Por eso dice el Padre Nuestro, perdónanos así como nosotros perdonamos. Eso es una justa petición, es una inteligente petición que agrada a Dios. Claro que necesito tu perdón, Padre, pero perdóname como yo perdono. Qué inteligente y qué poder hay cuando somos capaces de orar así y de pedir perdón así, con un corazón dispuesto a perdonar. No nos dejes caer en tentación. Un hijo dispuesto a luchar contra el pecado en su vida. No nos dejes caer en tentación, expresa nuestro deseo de no ofender a Dios, de no caer en ningún pecado. Como mínimo el deseo innegociable de no caer. Ya sabemos que luego acabemos cayendo y Dios ha provisto de procesos de restauración y de sanidad de eso, sí. Pero lo que no podemos es decir, Señor, y si caigo, pues bueno, tú ya sabes cómo soy. No. No nos dejes caer en tentación. No quiero ofenderte, Señor. Ayúdame. Y por eso suplica al único que puede ayudarle, que es su Padre. Líbranos del mal. La oración de un hijo que desea ser guardado del maligno y que todas sus mentiras y manipulaciones no dañen su vida. Un hijo que confía plenamente en que Dios lo puede hacer y le pone el día a día en sus manos para que el Señor libre del mal. Y ahora que digo el día a día en sus manos, no he dicho lo del pan nuestro de cada día. No sé si os habéis dado cuenta, pero no lo he dicho. Nunca es tarde. Porque el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es la oración de un hijo que no duda en ocuparse primeramente del reino de Dios y su justicia, porque confía en la provisión diaria de Dios para el resto de sus necesidades. No pide, dame hoy para todo el mes. Señor, dame hoy, porque sé que mañana me volverás a dar, porque estoy seguro que mañana tú seguirás proveyendo. Y entre tanto tenemos esa confianza, somos capaces de vivir como Jesús enseñó, ocupándonos en primer lugar del reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Padre Celestial nos proveerá cada día del pan necesario. Con estas o con otras palabras, ha de ser la oración, la relación de un hijo de Dios con su Padre Celestial. Con estas u otras palabras, pero con cada uno de estos principios en nuestra relación con el Padre, es cuando la vida de Jesús se puede empezar a manifestar en nosotros y el poder de Jesús se puede empezar a manifestar en nosotros. Es que cuando la fe nos alcanza para que decirle, Señor, te traigo estas 10 montañas, muévelas. Cuando no se tiene lo anterior, estas montañas son inamovibles. Es el familiar que nunca se convertirá, es el vecino que nunca se convertirá, el compañero de trabajo que nunca se convertirá, porque no estamos enfocados en el Padre nuestro que está en los cielos, sino enfocados en nuestras miserables y limitadas fuerzas. Por eso Jesús enseña a orar. Y los discípulos dicen, algo tiene Jesús que ya nosotros no tenemos. Enséñanos a orar. Pero hemos dicho que la oración es trinitaria para nosotros. Y en segundo lugar, ha de ser una oración en el nombre de Jesús. Porque así lo enseña Jesús a sus discípulos en multitud de ocasiones, especialmente señaladas por el apóstol Juan, que curiosamente no recoge el Padre Nuestro.
pero que sí recoge la importancia de una relación con el Padre en el nombre de Jesús. Múltiples veces en el Evangelio de Juan podemos escuchar a Jesús decir esto. Una oración en el nombre de Jesús, porque Jesús es el Hijo amado en quien el Padre se complace. Y son sus méritos y no los nuestros los que nos permiten dirigirnos al Padre en su misma presencia. Hebreos 10:19 lo dice así: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Yo he orado al principio, después de cantar Nada como la presencia del Señor. Señor, gracias porque estamos en tu presencia y no caemos fulminados. Porque eso es lo que pasaría si la sangre de Cristo no nos hubiera abierto el camino. Por eso oramos. El Padre Nuestro literalmente, con las palabras que nosotros podamos añadirle o ponerle, pero oramos en el nombre de Jesús. Porque son sus méritos y no los nuestros los que nos permiten estar y vivir en su presencia. Oramos en el nombre de Jesús porque es por medio de Él que lo recibimos todo del Padre. Efesios 1:3 dice: quien nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Es por medio de Él que recibimos todo. Es por medio de Él que somos hechos herederos juntamente con Él. Todo es por Él y para Él y por medio de Él. Así que haremos bien, que sea que oremos con las letras, palabras del Padre Nuestro o con las nuestras, que lo hagamos en el nombre de Jesús. También porque así es como mantenemos a raya nuestra arrogancia y nos relacionamos con Dios humildemente, al reconocer que no tenemos derecho por nosotros mismos para pedir nada a Dios, sino que se nos ha dado ese derecho solo por el amor que el Padre tiene por quienes aman al Hijo y creen en Él. Juan 16:26, en aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama. ¿Por qué los ama? Porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Y si eres uno o una de ellas, el Padre te ama. Ora en el nombre de Jesús, porque dice Jesús que no es que Él rogará por ti, sino que el Padre mismo te escuchará. Porque amas al que envió y reconoces el Señor y Salvador de tu vida, a aquel a quien Dios envió, a su Hijo Jesucristo. Así pues, la poderosa oración que Jesús nos enseña se dirige al Padre en el nombre de Jesús y además oramos con la ayuda del Espíritu Santo. Porque en esa poderosa oración toda la Trinidad de Dios participa con nosotros y por nosotros. Y eso incluye el Espíritu Santo, ya que Él es el que hace posible que cuando estamos en debilidad o no sabemos cómo orar en la voluntad de Dios, nuestra oración llegue perfecta al trono de la gracia y desate el poder de Dios para la misión y para toda una manera de vivir como la de Cristo. Nos dirigimos al Padre en una relación íntima con Él. Lo hacemos en el nombre de Jesús, reconociendo que son sus méritos y no los nuestros los que nos permiten vivir así. Y lo hacemos ayudados y acompañados por el Espíritu Santo. ¿Cuánto nos ama Dios? ¡Bah! ¡Cuánta facilidad nos ha dado para llegar a Él, que no merecíamos ninguno de nosotros! El apóstol Pablo lo describe con estas palabras en Romanos 8. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Pudiera ser que no supiéramos cuál es la voluntad de Dios en algo, pero aún el Espíritu intercede por nosotros para que nuestra oración se ajuste a esa voluntad de Dios. ¡Qué bendición, hermanos! Así que no solo no tengáis miedo, sino por favor tened fe y poned 10 montañas que aún no se han movido, pero ponedlas como parte de vuestra relación, de nuestra relación con el Padre. No usemos la oración, sea el Padre Nuestro, la que sea que utilices, no la uses como un sortilegio, como una abracadabra de mago. Eso no mueve el poder de Dios. El poder de Dios lo mueve una relación de hijo a padre en el nombre de Jesús y acompañados por el Espíritu Santo. Estos principios son los que vivía Jesús y con los que Jesús oraba y se relacionaba con su Padre celestial.
son los que desataban el poder de Dios para evangelizar, para enseñar, incluso para hacer los milagros que hizo, pero sobre todo para vivir como Cristo vivió. Por eso lo primero que nos propone la Operación Andrés es observar con compasión a aquellos sin Cristo con quienes nos relacionamos cotidianamente y llevarlos cada día en oración al trono de la gracia. Señor, mueve esta montaña. Que pasen de muerte a vida como ya has hecho conmigo, Señor. Hazlo por cada uno de ellos, cada día, hermanos, cada día, hermanos. En el nombre del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. La lista de oración no está llamada a ser una mera campaña, sino a construir, a reforzar el hábito de enfocar nuestra oración a favor de personas concretas con las que nos comprometemos a buscar de manera intencional oportunidades para el Evangelio. Y el Padre Nuestro es un perfecto modelo para nuestra oración, porque entre otras muchas cosas pone nuestra mirada en las cosas de arriba, en el Padre que está en los cielos, desde donde se ven los campos blancos para la siega, cuando nosotros solo vemos que dificultades y dificultades. Participemos pues cada uno en esta operación y oremos como Jesús nos enseña, pues esa fue para Él y ha de ser para nosotros la fuente de poder para la misión y para todas las facetas de nuestra vida. Que el Señor nos ayude, hermanos. Él nos ha enseñado cómo ayudó a su Hijo y cómo nosotros también lo seremos. Ahora es cuestión de que hagamos de nuestra oración esa relación íntima con el Padre, en el nombre y por los méritos de Jesús, y con la confianza de que el Espíritu Santo mismo nos asiste y nos ayuda. Pero que se muevan las montañas, hermanos. 10 montañas que Dios puede mover, porque nada es difícil para Dios. Amén. Y Padre nuestro, delante de ti están nuestras vidas, a veces incrédulas, Señor, a veces perezosas. Y lo primero que queremos es pedirte perdón por cada una de estas cosas, Señor. Porque hay montañas que necesitan ser movidas, Padre, y tal vez nosotros hemos dejado de clamar por ellas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Y te suplico en el nombre de Jesús, Padre, que lleves a tu iglesia un renovado deseo, un renovado anhelo, Señor, de ver las montañas de incredulidad a nuestro alrededor moverse. Familiares, amigos, compañeros que te niegan, Señor, pero por los que Cristo murió. Y Padre, ayúdanos, danos ese sentir. Y en la relación íntima contigo de cada día, Señor, ayúdanos a ponerlos delante de ti con fe, Señor, para que tú obres en tu tiempo, Señor, y a tu manera, como soberano que eres, Padre. Oh Dios, ayúdanos a creer, pero sobre todo a tener esta relación contigo, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a mirar arriba y buscar tus cosas y desear tus cosas para aquí abajo, Señor. Ayúdanos. Te lo suplico, Padre, agradecido por tanta preciosa enseñanza de tu palabra, por tanto bien que nos has dado, todo tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a nuestro favor, con tal de que tengamos una relación contigo, Señor. Llévanos a ella cada día, Padre, y perdónanos por las veces que no vamos a ti. Perdónanos, Señor. Y levanta en tu iglesia esa pasión, ese nuevo ánimo, ese renovado deseo de vivir como Cristo vivió y mostrar el poder que Cristo mostró, porque está disponible para nosotros. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y le dijo el rey a Daniel: Daniel,
el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Señor, mira dónde me han traído por causa de mi amor a ti. En este pozo me han tirado. Señor, es que no pueden entender que tú eres real, que no hay nadie como tú. Los leones me rodean, pero eso no lo veo, porque yo sé en quién he confiado. Se acercan más y más, pero yo no temeré, porque tú, Jehová, estás conmigo. Pues soy más que un vencedor por medio de aquel que me amó, y yo nunca temeré si a mi lado estás. Y aunque venga el león con todo su inmenso furor, yo soy más que un vencedor. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, con voz triste le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Y aquí estoy en pie. Soy más que un vencedor, más que un vencedor. Los leones me rodean, pero eso no lo veo, porque yo sé en quién he confiado. Se acercan más y más, pero yo no temeré, porque tú, Jehová, estás conmigo. Pues soy más que un vencedor por medio de aquel que me amó, y yo nunca temeré si a mi lado estás. Y aunque venga el león con todo su inmenso furor, yo soy más que un vencedor. Que venga el león con todo su inmenso furor, soy más que un vencedor, soy más que un vencedor, por medio de aquel que me amó, y yo nunca temeré si a mi lado estás. Y aunque venga el león con todo su inmenso furor, soy más que un vencedor, más que un vencedor. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier
dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.